Qué bendición que podamos reencontrarnos. Hoy estudiamos una cruz en el paraíso. En la lección anterior mencionamos que existió un conflicto en el cielo. El enemigo de Cristo y él lucharon en el cielo y fue expulsado. Uno era orgulloso y quería apoderarse del trono de Dios, y como no lo logró, fue expulsado junto con 1/3 de los ángeles y fue arrojado a la tierra, y fue el originador del mal y el sufrimiento en todos los seres humanos. El otro vino por su propia voluntad, a ser un siervo, y por amor estuvo dispuesto a morir en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Por qué el ser humano tiende a hacer lo malo? ¿Por qué el pecado está presente en cada uno de nosotros? ¿Por qué existe ese mal? Vamos a dedicar unos momentitos a analizar juntos lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia indica que al entrar el pecado entró la muerte, pero también destaca que todos los seres humanos pecaron. Por eso, la muerte también entró en todos los seres humanos. De esta forma tenemos que comprender que todos nosotros nacemos en esta vida para morir. Es parte de nuestra realidad. Qué triste, ¿verdad? Ante esta situación necesitamos comprender mejor por qué existe el pecado y cuánto nos afecta a cada uno de nosotros. Así como no hubo una justificación para que surja el pecado en el cielo, porque el cielo era un lugar perfecto, entonces, ¿por qué surgió el pecado? De la misma forma tenemos que entender que aquí en la tierra tampoco hay un justificativo del origen del pecado, porque en la tierra también era perfecto. Entonces, ¿qué sucedió? Vamos a empezar a analizar el origen de la humanidad. La Biblia nos enseña que cuando Dios creó el mundo, todo era perfecto. Pero Él puso una indicación. Por favor, Meli, léenos lo que dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta restricción que puso Dios no es un capricho ni una prueba tremenda. ¿Por qué el Señor permitió eso? Es que el Señor nos creó libres, y para tener libre albedrío significa que tenemos que tener una libertad para decidir. Y esa libertad también implica tener la opción de no aceptar lo que Él nos propone. Porque Dios no nos creó como robot programado. Dios nos creó como seres libres. Los que somos padres sabemos lo que significa eso. Queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero llega un momento que nuestros hijos toman sus propias decisiones y nosotros como papá tenemos que dejar que ellos puedan volar. Tienen libre albedrío. Ese es el amor que Dios nos tiene. Nos ama tanto que incluso nos dio la libertad de decidir por nosotros mismos. El amor que Dios busca en sus criaturas no es un sometimiento, es un amor libre por elección. Entonces, Satanás busca que lo sigamos a él por engaño. Fíjense en lo que hizo con Eva. Vamos a leer juntos Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Meli, léenos por favor lo que dice la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos,
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense la estrategia que usó Satanás a través de la serpiente para engañar a Eva. Satanás menciona que Dios dijo que no podían comer de ningún árbol, exagerando la prohibición que Dios había dado. Eva trata de corregirlo, ¿verdad? Pero esa fue una artimaña del enemigo, mostrando o intentando que Eva pudiera dudar de la palabra de Dios. Y después, abiertamente, Satanás dice que lo que Dios dijo no se va a cumplir. Dijo Satanás que nadie iba a morir, contradiciendo la palabra de Dios. Ahí Eva tuvo que tomar una decisión. Si le hacía caso a la palabra de Dios o le hacía caso a lo que la serpiente estaba mencionando. ¿Te das cuenta? En el libre albedrío nosotros tomamos decisiones. O decidimos aceptar lo que Dios nos indica o decidimos aceptar lo que la serpiente nos propone. Siempre lo que nos propone la serpiente contradice lo que dice la palabra de Dios. Por eso cuando tú estás en tu vida siguiendo un camino que es de acuerdo a la palabra de Dios, no dudes que Dios está guiando tu vida. Pero toda decisión que contradiga esta palabra, seguramente esa invitación viene inducida por el enemigo de Dios. Por eso es importante conocer cuál es la palabra de Dios, porque esta palabra nos ayuda a distinguir cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del enemigo de Dios. Tan importante es esta artimaña que el mismo diablo intentó usar la misma técnica cuando quiso tentarlo a Cristo en el monte de la tentación. Pero ahí Cristo se afirmó y le contestaba a la serpiente: la Escritura dice tal cosa. ¿Se dan cuenta? Nuestra vida espiritual está muy relacionada por qué estamos aceptando para nuestra vida. Si aceptamos la palabra de Dios o aceptamos lo que el enemigo quiere inducirnos. A veces viene tan disfrazada esa inducción que nos hace creer que es nuestro propio pensamiento. Pero no dudes, si no viene de la palabra de Dios, entonces esa idea, ese pensamiento, viene originado por el enemigo de Dios. Nosotros en este conflicto tenemos que decidir de qué lado estamos. Y yo quiero animarlos hoy de todo corazón, que te animes a creer en lo que dice la palabra de Dios. Fíjate cómo le fue a Eva y a Adán por dudar de la palabra de Dios. Pero qué distinta es la vida de las personas que deciden guiarse por la palabra del Señor. ¿Qué hizo Cristo ante la transgresión del ser humano? Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 18. Meli, por favor, léenos la palabra de Dios. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Cristo vino a traer justicia. ¿A qué justicia se está refiriendo? Es la justicia de su propia vida. Cuando Cristo vivió en este mundo sin pecado, sin cometer falta, vivió de una forma justa, Él se transformó en nuestra justicia para nuestra salvación. Por eso, para entender bien qué más hizo Jesús por nosotros, tenemos que entender lo que profetizó Isaías. Vamos a leer juntos Isaías capítulo 53, versículos 3 al 7. Por favor, Meli, léenos este pasaje de la palabra de Dios. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. La figura de Cristo como un cordero es por su inocencia. Esa es la imagen que la Biblia nos quiere dar de un Cristo que fue sacrificado como un cordero. Cristo no luchó, no desafió, sino que como cordero manso fue llevado al matadero. Esa es la forma en que Cristo entregó su vida. Él nos ama tanto que Él se sacrificó a sí mismo para que usted y yo tengamos vida eterna. Ahora, ¿por qué es para nosotros importante ese sacrificio? Miren lo que afirma Isaías, que profetiza esto, ahí en el capítulo 53, versículo 11. ¿Qué dice Meli, la palabra de Dios? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cristo dice que al observar su sacrificio y ver el resultado de lo que Él hizo, Él va a estar satisfecho. Él, al ofrecernos su justicia, va a estar feliz de hacerlo. Qué maravilloso ofrecimiento que Él hace. Él ofrece su inocencia como un sacrificio para que nosotros recibamos la vida que Él merecía. Es decir, que la vida eterna que nosotros vamos a vivir es la vida eterna que Él ganó en ese sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Vamos a disfrutar de una eternidad que era la de Cristo. Qué regalo que nos está haciendo el Señor, ¿verdad? Por eso es muy importante entender que en este trueque, en este cambio, Dios está jugándose por cada uno de nosotros. La desobediencia y el pecado de Adán y Eva serían redimidos por un único acto de justicia, la cruz de Cristo. De esta forma, la gracia de Dios sería concedida para nuestra salvación. Al aceptar el sacrificio de Jesús somos justificados y Dios nos ofrece vida eterna. Si usted está recibiendo este video y está estudiando este tema, es porque lo que Jesús hizo en la cruz también es para usted. Si Dios le está dando esta oportunidad que usted conozca esto, es porque Dios la está buscando para salvar. Por eso no dude de que Dios le está amando, porque Él quiere ofrecerle vida eterna. Fíjense en lo que menciona la palabra de Dios con respecto a Cristo y la propia Escritura. 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 al 4, tenemos una confesión de fe de parte del apóstol Pablo. Meli, ¿puedes leer este pasaje? Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Se dan cuenta que los cristianos siempre se caracterizaron por creer en Cristo en base a la Escritura? Nuestra fe en Dios, nuestra fe en Jesús, nuestro conocimiento de lo que Él hizo, se basa en lo que sabemos de la palabra de Dios. Por eso es muy importante que todos conozcamos el mensaje de Dios a través de la palabra de Dios. Por eso quiero proponerle que hoy decida tomar en serio la importancia de conocer más al Señor a través de un estudio de la palabra de Dios. Si usted está viendo este video, es porque Dios quiere bendecirlo a través del conocimiento de su palabra. ¿Se anima a aceptar hoy que va a estudiar la Biblia? Otra vez, felicitaciones por esa decisión. Tenga en cuenta los ejercicios espirituales que se proponen para que usted pueda fortalecer su vida espiritual. Ahora sí, vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que lo acompañe en esta decisión que está tomando. Querido Padre que estás en los cielos, quiero agradecerte, Señor, porque todas estas personas maravillosas han aceptado a Jesús como su Salvador. Quiero rogarte, Señor, que esta decisión, aceptando el sacrificio de Cristo, que vino y murió en la cruz por cada uno de nosotros, que murió como un cordero,
la tengamos presente esa decisión y tengamos confianza que ese sacrificio demuestra cuánto tú nos amas y cuán real es la vida eterna que nos estás ofreciendo. También quiero orar por aquellos que están decidiendo estudiar tu palabra. Bendícelos para que al conocer más al Señor se animen a ser fieles en todo lo que están aprendiendo a Jesús. Que siempre sigan adelante en base a lo que tu palabra le indica. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Queremos invitarles a ustedes que conozcan este material. Este estudio se llama La Fe de Jesús y es la posibilidad de conocer más a Jesús a través de las lecciones que aparecen acá. Cada una de estas lecciones, como esta primera, nos invita a buscar la respuesta en la palabra de Dios. Y a medida que buscamos esa respuesta vamos a conocer. Son todos temáticos. Por ejemplo, esta nos ayuda a entender qué es la Biblia, hay otro que nos ayuda a entender quién es Dios, hay otro que nos ayuda sobre la segunda venida, sobre la muerte, sobre la salvación, sobre los planes de Dios. Así que quiero invitarlos a ustedes que puedan fortalecer el conocimiento de la Biblia a través de este estudio que se llama La Fe de Jesús. Y tenemos este otro estudio para aquellos que ya conocen al Señor, que ya conocieron hace tiempo y están volviendo a la iglesia, que se llama Nunca es tarde. Alguien ora por ti. Es un material muy bueno, muy espiritual, que nos ayuda a crecer en Cristo. Quiero animarlos a que hoy acepten estudiar uno de estos estudios. Que Dios los bendiga.